Lo otro, lo que les decía desde el comienzo, haber estructurado un plan de largo plazo nos ha permitido tener claridad hacia dónde vamos y asegurarnos de que cada paso nos está acercando a esa meta que nos habíamos definido. Y un elemento muy importante es que al interior de la organización se han logrado desarrollar competencias técnicas y administrativas para gestionar este tipo de proyectos y para trabajar este tipo de procesos que no son fáciles. Parece que es muy fácil, pero tiene unas complejidades enormes. De lecciones aprendidas, pues, ¿qué les puedo contar? Fundamentalmente que este programa de saneamiento es un ejemplo para nosotros de un trabajo de región. Como lo decía ahora el magistrado de Lilla, en Europa pasa de un país a otro, a nosotros nos pasa de un municipio a otro, porque ya se nos perdió la frontera. Aquí tenemos que actuar de una manera integral, con una visión holística del territorio para que las acciones tengan un efecto potencializador y no actuar de manera desarticulada en cada uno de los territorios. Lo otro es reconocer que nosotros, como empresa pública que se encarga de la prestación del servicio de acueducto de alcantarillado, pues solo somos un actor dentro de todo el plan de saneamiento del río. Hay otra cantidad de actores que también están haciendo el esfuerzo y a los cuales la autoridad ambiental está convocando para que tengan unas metas de descontaminación. Uno de los elementos claves aquí es, por ejemplo, las canteras, que muchas veces dejan que sedimentos lleguen a las fuentes de agua y le dan una coloración al río muy característica, como un color café, producto de los limos y las arcillas. Es muy importante que todos esos actores, la industria, todos sean convocados y todos hagan el esfuerzo que les corresponde para poder lograr ese gran objetivo. Nosotros siempre nos hemos identificado como un actor que tiene una responsabilidad importante y que busca estar convocando a otros que se sumen a esta causa. Muy bien. Rápidamente les voy a contar un poquito de las obligaciones ambientales, pues aquí simplemente es lo que les había dicho, que en el año 2006 se nos aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Sobre ese programa inicial nosotros hemos solicitado a la autoridad ambiental 2 veces unos cambios en los cronogramas de las obras. El primero de ellos fundamentalmente porque el crecimiento de la ciudad en algunos sectores se ha desbordado y teníamos que aumentar la cantidad de redes que había que construir, y el segundo porque la construcción de la planta de Bello tuvo unas dificultades enormes en la consecución del lote y en la habilitación del lote para construir esa infraestructura. Yo creo que todos nos ponemos de acuerdo muy fácil en que hay que hacer una planta de tratamiento de aguas residuales para depurar las aguas, pero todos queremos que la hagan en la casa del vecino, en el patio del vecino y lejos de mi casa. Nadie la quiere tener cerca. Lograr habilitar un espacio donde se pueda hacer este tipo de infraestructuras son temas que uno a veces no tiene en cuenta, y a nosotros nos demoró más de 2 años poder tener el lote habilitado para hacer la construcción de la planta. Es uno de los elementos, creo que importantes, de aprendizaje en este tema. Aquí contarles un poco sobre las resoluciones que nos han habilitado todo el proceso. Esto no tiene, pues yo creo que mucha relevancia para el caso de ustedes, es simplemente que hemos seguido un ordenamiento desde lo que está establecido en la regulación para poder ejecutar cada uno de estos componentes del programa. Y aquí sí quería mostrarles un poquito el balance de lo que nosotros como entidad prestadora de servicios públicos hemos hecho en el reconocimiento simplemente de los elementos financieros que están establecidos en la ley, donde hay unos recursos que a nosotros como prestadores de servicios públicos nos corresponde aportar y que algunos de ellos están destinados justamente al saneamiento. Entonces nosotros en los últimos 5 años hemos aportado del orden de 4.700 millones de pesos por pago de uso de agua, tasa por uso de agua. Por tasa retributiva hemos aportado 35.000 millones de pesos, y por la ley eléctrica de generación eléctrica, pues los recursos son del orden de 54.000 millones de pesos. De ahí hay una fuente de recursos que en parte pueden ser destinados a estos programas de saneamiento y conservación. Aquí contarles un poco que este camino no ha sido fácil y hemos encontrado en él algunos obstáculos, y yo creo que uno de los elementos, escuchando esta mañana las anteriores presentaciones, uno de los elementos que esta sentencia puede aportar aquí es que está de alguna manera convocando a la articulación de todos los actores que tienen que ver con esto. Nosotros no teníamos una sentencia en Medellín para hacer esto, y esa
acordar esa acción es a través de negociaciones entre todos los actores. Eso desgasta bastante y toma mucho tiempo. Nosotros hemos encontrado que, paradójicamente, nuestro plan de saneamiento ha sido mucho más reconocido en el exterior que en el país. Aquí simplemente les estamos mostrando algunos de los reconocimientos que hemos recibido a nivel nacional e internacional por el avance de este plan. Eso es como básicamente lo que les quería contar. Muchas gracias. Bien. ¿Quién tiene tarjetas, preguntas, comentarios? ¿Tú tienes un comentario? Deme un segundo. Por favor, recolectemos los que tengan tarjetas de aprendizaje. ¿Me ayudan, por favor, a recolectar? El día de hoy en la ciudad de Medellín hubo un vertimiento del agua de color azul. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe? Bueno, con alguna frecuencia se dan vertimientos de varios colores. Realmente ese tema, cuando hay ese tipo de vertimientos, es la autoridad ambiental quien entra a actuar para identificar quién es el responsable del vertimiento, y nosotros como prestador del servicio de alcantarillado lo que hemos hecho es apoyarlos logísticamente con nuestros recursos, cámaras de televisión, análisis de laboratorio, para tratar de identificar con mucha precisión quién puede estar haciendo este tipo de descargas, pero ese tipo de eventos los atiende directamente la autoridad ambiental. Muchos de ellos provienen de la zona, digamos, que hay entre el municipio de Caldas y la ciudad de Itagüí y Envigado, donde hay una parte que es semiurbana, y es la autoridad ambiental la que fundamentalmente interviene. Cuando el agua de color llega a la planta de San Fernando, nosotros le damos la alerta a la autoridad ambiental y nosotros asumimos la búsqueda e identificación del causante de la descarga, pero cuando la descarga es directa al río, no viene a través de la red de alcantarillado y no tenemos, pues digamos, es el área la que reacciona y nosotros como apoyo. Tengo una pregunta. ¿Son alcantarillados separados o combinados que llevan agua pluvial? ¿Y qué hace con el lodo que queda? Bueno, nosotros tenemos los dos sistemas, porque conviven, como en todas las ciudades del mundo, diferentes tecnologías conviven simultáneamente. Entonces, donde estamos desarrollando nueva infraestructura, hay redes que se construyen separadas para agua lluvia y para agua residual. En el centro de la ciudad, por ejemplo, que mencionaba que la infraestructura es muy antigua, las redes son combinadas. Parte de lo que vamos a hacer ahora es esa separación de las redes. Pero la pregunta tiene un elemento muy importante, porque en la ciudad de Medellín, y pasa seguramente en muchas de las ciudades de Colombia, hay zonas de la ciudad donde el espacio físico no permite la construcción de sistemas separados. Nosotros tenemos en la parte más alta de la montaña, en algunos barrios, sectores donde no existen calles, que las personas tienen unos andenes y unas escaleras para llegar hasta su casa. Entonces, en esos sectores, pensar que queremos construir un sistema separado implicaría casi que demoler las viviendas. Y el sistema de alcantarillado está previsto para darle una mejor calidad de vida a las personas, no para destruir sus viviendas o desplazarlos de su lugar de vivienda. Entonces hay un trabajo que se va haciendo poco a poco, en la medida en que la ciudad se va urbanísticamente remodelando, van llegando las nuevas tecnologías a estos puntos. Y frente al tema de los biosólidos que vienen del tratamiento de las aguas residuales, pues la pregunta es muy interesante, porque nosotros hemos hecho a lo largo de 12 años de operación de la planta varias alternativas. Desde hace un par de años hemos venido en una discusión fuerte con las autoridades ambientales sobre qué hacer con los biosólidos, porque el país no contaba con una norma de uso y disposición de biosólidos. Después de 12 años de estar discutiendo esa norma, hace 15 días salió el decreto de biosólidos,
que habilita el uso y disposición de los biosólidos. Entonces estamos justo en estos días, la norma se publicó en el Diario Oficial la semana pasada, vamos a estrenar un nuevo modelo, porque hemos hecho de todo, pero los biosólidos lo hemos usado para recuperar suelos, que es uno de los usos muy importantes en todas las zonas que han sido degradadas por la minería. Se han hecho ensayos para utilizarlos incluso como combustible, para sustituir combustible en hornos, en altos hornos y en hornos cementeros, pero como el país no tenía una normatividad, nosotros nos habíamos estado siguiendo la normatividad americana y las autoridades ambientales pues no estaban muy de acuerdo en que se hiciera eso. Pero pues afortunadamente tenemos ya una norma que yo creo que le va a dar una salida muy importante porque era uno de los temas más claves en este proceso. Y estábamos en una sin salida porque entonces depurábamos el agua y ¿qué hacemos con el lodo si no hay norma qué hacer con él? Y dejarlo al criterio de cada quien pues era un tema muy complejo. Yo creo que esta norma le va a dar una dinámica muy importante. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se ha integrado a la empresa privada el saneamiento del río Medellín? ¿Vertimientos o producción limpia? ¿Cuál es la meta? Pues yo creo que el esquema que se sigue en la ciudad es el que está establecido en la regulación. La autoridad ambiental establece para cada tramo del río, dependiendo de los usos, unas metas de calidad del agua. A partir de allí se fijan unas metas para depurar las aguas residuales y la autoridad ambiental convoca a todos los actores que están en ese sector para fijar con ellos los cronogramas y los plazos de las inversiones que se tienen que hacer para la depuración. Hoy hay un tema muy importante que tiene que ver con la industria en este asunto y es que estamos justo hace 3 años más o menos, salió el decreto 3930 que va a regular los vertimientos de aguas a los cuerpos de agua y estamos desde hace 3 años en la discusión del decreto o la resolución que va a establecer los límites permisibles de las diferentes sustancias que se pueden vertir a un cuerpo de agua. En eso hay todo el universo y el panorama es enorme. Entonces yo creo que uno de los elementos muy importantes es buscar que rápidamente el ministerio pueda tener esa resolución para que nos dé un marco cierto de actuación y poder entrar con la industria a negociar muchos temas, porque la norma está insinuando que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios puedan hacer algún tipo de tratamiento con la industria, pero hasta tanto no se tenga claro cuáles son los niveles permisibles, no se puede determinar qué hacer con ellas. Por lo pronto, la industria tiene que cumplir con la normatividad de vertimientos como cualquier otra que esté descargando aguas a un cuerpo superficial o marítimo o subterráneo. Bueno, aquí hay una pregunta que yo no la podría contestar porque es más para la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá. Dice, Medellín lleva 48 años descontaminando su río, Bogotá lleva casi el mismo tiempo haciendo lo contrario. ¿Será porque EPM se ha hecho responsable y los proyectos se financian con las tarifas? ¿Qué pasa con la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá en esta ecuación? ¿Se logrará por vía de sentencias? Bueno, esta sería muy bueno. Dice, sobre los estudios previos de disponibilidad a pagar, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cómo implementaron esos resultados? Pues rápidamente el estudio lo que estaba buscando era hasta dónde la ciudad estaba dispuesta a pagar por tener esa descontaminación del río Medellín. Y partiendo de allí, fijar un esquema tarifario que permitiera, digámoslo de alguna manera, cómodamente pagar todo el proceso. Esta infraestructura, como ustedes pueden ver, es supremamente costosa y los periodos de recuperación de la inversión son tal cual están previstos en la regulación del orden de 40 o 50 años. Tratar de recuperar estas inversiones en periodos muy cortos de tiempo harían prácticamente impagables las tarifas de saneamiento, que es lo que le ocurre generalmente a todas las ciudades medianas y pequeñas en Colombia, que con la normatividad que hoy tenemos, pues si ellos quisieran hacer el saneamiento vía tarifas no lo pueden hacer porque no habría quien pague la tarifa. Y entonces lo que está pasando es que la regulación está llevando a que sea el Estado quien tenga que aportar los recursos para el saneamiento en toda parte,
Los recursos del Estado son limitados, tiene el Estado que atender muchos frentes y lo que va a pasar es que el saneamiento a muchas ciudades en Colombia se va a demorar mucho en llegar. El esquema regulatorio tampoco estimula que particulares u otras empresas puedan invertir en el sector, justamente porque el modelo financiero no da un cierre. Y mientras no haya ese cierre financiero, pues el sector de acueducto y alcantarillado va a tener un retraso frente a lo que ha venido ocurriendo en el sector eléctrico. Yo creo que aquí ya están. Esta sí que, ¿para cuándo tienen previsto el chapuzón en el río Medellín? Bueno, nosotros, como digo yo en la oficina, un poquito jocosamente, estamos, el año entrante creo que le podemos poner la cerecita a este lado del saneamiento, porque si todo sale bien como lo tenemos previsto en septiembre, estaríamos entrando en operación la Petar Bello, es una planta de 5 metros cúbicos por segundo, estaríamos ya con el orden del 95% de las aguas tratadas. Nos queda faltando echarle los chips de chocolate para que el helado quede completo con las dos más pequeñas del norte, pero ya vamos en esa ruta. Muy bien. Bueno, yo creo que están todas ya. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, hubieron dos tipos de tarjetas. En la parte de afuera, ustedes van a ver un tablero que dice Experiencias de Medellín. Voy a poner un subtítulo donde van a estar las preguntas y voy a colgar todas las preguntas para que queden visualizadas allí y nos llevemos eso de referencia para la experiencia. Aparecieron también lecciones aprendidas bien claras, no todo fue pregunta. Entonces lo vamos a ubicar con un signo más. Les voy a leer las 3 o 4 lecciones aprendidas. La experiencia del río Medellín deja varias lecciones. Podrían legarnos al proceso del río Bogotá, las que tienen que ver con el diálogo, la negociación y acuerdo con los actores, en especial los conflictos y la promoción de la participación ciudadana. El río Medellín es el eje conductor de desarrollo. En torno al eje del río se han ubicado vías principales y redes. El río es parte de la vida económica, cultural de la ciudad. ¿Los datos de aporte económico a la protección de la fuente son suficientes? También se plantea como pregunta. ¿Son bien invertidos? Ahí hay que ponerle ojo para que también esto se genere como aprendizaje. Y las transferencias del sector energía eléctrica deberían estar explícitamente contemplados en la sentencia para que el saneamiento del río, teniendo en cuenta que emerja o que la energía se beneficiara del embalsamiento del río. Entonces todas estas tarjetas, tanto las preguntas como las lecciones aprendidas, van a quedar allí expuestas en nuestra salida en la galería de resultados. Nuevamente un aplauso para la experiencia de Medellín. Y a continuación los invito a seguir navegando. Esta vez nos vamos a ir un poquito más lejos de Medellín. Vamos a tener que cruzar el Atlántico. Entonces los dejo con Diana para que nos haga la presentación de la segunda experiencia de aprendizaje.